Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su podcast, Temas Espirituales. El día de hoy estoy muy emocionado de iniciar este viaje del estudio de los 12 conceptos para el servicio mundial. Vamos a iniciar con el primero y para ello no puedo estar solo. Necesitamos la experiencia y la interpretación de alguien que finalmente haya vivido en carne propia y experimentado y practicado cada uno de ellos. Para ellos estoy con alguien ya de casa y querido por muchos de ustedes, que es el Padrino Rafael. ¿Cómo está el día de hoy, Padrino? ¿Qué tal? Buenos días. Contento de estar de nuevo y, híjole, después de tantas referencias, pues hasta me siento medio mal. Entendemos que, pues sabemos muchos compañeros de tiempo, de experiencia y con mucho interés, y nuestro deseo es aprender juntos en este viaje, que como todo viaje se puede acabar la gasolina, no te alcanza para la caseta, si junta el desayuno con la comida, pero bueno, con la intención de poder ser útiles a los demás y ser útiles para uno mismo, ¿no? Muy contento también de estar aquí. Pues vamos a empezar entonces este viaje sin más preámbulo de los conceptos, de los 12 conceptos, iniciando por el concepto 1. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a empezar a leer el concepto para que, si es posible, tengan ahí el documento en referencia, ya sea en el libro o en el PDF, como ustedes gusten, para que vayan siguiendo con nosotros esta cronología y este estudio de los conceptos. Dice la glosa del concepto número 1. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de AA debe siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. Primero quisiera, Padrino, que nos diera un preámbulo, pero muy general, de lo que refiere esta glosa, que dice: la responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de AA siempre debe de residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. Un punto de vista muy general de lo que nos refiere este primer concepto, por favor. Yo entiendo, para mí, desde en la historia de mi vida, me fue muy difícil de forma individual poder coincidir, ser responsable y tener autoridad. Normalmente un alcohólico no reconoce autoridad personal. Puede reconocer autoridad sentimental de un hombre, de una mujer, en el amor o en el odio o en alguna situación, pero personalizada es muy complicado. De ahí que es precisamente cuando los conceptos se publican hasta 1962. Es lo que Bill W. está observando desde 1938. ¿De qué manera se va a delegar? ¿De qué manera? ¿Qué atributos debe de tener lo que es la responsabilidad y la autoridad? ¿Dónde debe residir? ¿Qué atributos va a tener la conciencia colectiva de nuestra comunidad? Todo ese viaje que se tuvo que hacer para definir los 12 pasos, las tradiciones y todo el trayecto de que se publique en 1951 el manual de servicio conocido como Manual del Tercer Legado, donde Bill define ya funciones y responsabilidades de RCG y de miembro de comité sin que lo haya todavía esos servicios. ¿Qué quiere decir? Bill W. está preocupándose por definir los atributos de la conciencia. ¿Qué debemos de contener y qué nos debe de preocupar? Porque el primer concepto en su glosa va a englobar la obediencia a los pasos del individuo, la obediencia del grupo para permanecer vivo, activo y con objetivo, y inicia lo que es la autoridad y la responsabilidad. Engloba los 3 legados del primer concepto. De esa manera creo yo que
empezamos a vislumbrar lo que va a significar la conciencia, la preocupación, la responsabilidad, el interés que nosotros vamos a ir teniendo mientras Dios nos mantenga libres del alcohol por el día de hoy. Bien, muy bien. Ya con este preámbulo podríamos darnos cuenta que en palabras un poco más rudimentarias y sintéticas es de que los grupos son los patrones de la estructura, en otras palabras, ¿no? Así ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a darnos cuenta en este concepto 1 por qué los grupos, que dice la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. Todos los grupos son dueños de Alcohólicos Anónimos y todo tiene un porqué. Y bueno, voy a comenzar a leer estos párrafos primeramente para que empecemos a echar mano de toda esta información ilustrativa de lo que refiere el concepto 1. Y dice por aquí: los grupos de AA tienen actualmente la responsabilidad final y total autoridad en nuestros servicios mundiales, o sea, aquellos elementos especiales de la actividad de servicio general que posibilitan el funcionamiento de nuestra sociedad como un todo. Los grupos se hicieron cargo de esta responsabilidad en la Convención Internacional de San Luis en 1955. Allí, en nombre del Dr. Bo, los custodios y los antiguos líderes de AA, hice la transferencia de la responsabilidad del servicio mundial a toda nuestra comunidad. ¿Por qué y con qué autoridad se hizo esto? No solo hubo razones de apremiante necesidad, sino motivos relacionados con la estructura y tradición fundamental de AA. Hacia el año de 1948, nuestras necesidades se habían vuelto muy claras. 10 años antes, en 1938, el Dr. Bob y yo, con la ayuda de nuestros buenos amigos, habíamos comenzado a trabajar con la idea de una estructura de servicio mundial. Nuestro primer paso fue la creación de una administración para AA como un todo. Aquella persona jurídica se llamó la Fundación Alcohólica. En 1954, esta entidad cambió su nombre por Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Esta entidad administradora se concibió para iniciar y mantener todos aquellos servicios específicos para los AA como un todo, que no podrían ser manejados eficientemente por grupos o áreas individualmente. Se publicó la redacción de literatura uniforme para AA, el desarrollo de una sólida política de relaciones con el público y un medio para atender y manejar el gran número de peticiones de ayuda que podrían sobrevenir al desenvolverse la publicidad nacional e internacional. Pensamos en términos de ayudar a la formación de nuevos grupos y suministrarles asesoría basada en la experiencia ya obtenida en los grupos más antiguos y de gran éxito. Pensamos que podríamos necesitar revisar una revista mensual y traducciones de nuestra literatura a otros idiomas. Hasta aquí nada más me voy a quedar. Y bueno, les voy a decir que no se espanten, por favor. No, por favor, no se espanten, porque de verdad que cuando empezamos a tocar estos temas, así como que es que no entiendo nada, padrino, ¿no? Así, decir, si no entiendo ni mi vida, padrino, ¿no? O sea, ¿cómo voy a entender estos términos que son, muy, muy complejos? Pero a ver, no se espanten, por favor. De verdad, se los digo por experiencia propia. Vamos ir paso a paso, o sea, esta situación del estudio de los conceptos va a ser muy digerible. Solamente dicen por ahí el paso 2, la sugerencia del paso 2 es mantén una mente abierta y receptiva. Pero bueno, ¿qué opinión le merece, padrino, estos primeros párrafos de la información, por favor? Toda la parte histórica, cuando se reúne Billy Bob, se abrazan, hay 40 personas sin beber, lloran de alegría y de emoción. No había una respuesta en 1938 para nosotros los alcohólicos. Bill W. tiene una visión amplia, producto de la lectura que tuvo desde niño, la influencia de su amigo Marjo Alon,
la influencia de su amiga la bibliotecaria en Vermont, todo ese cúmulo de como piezas de rompecabezas que van armándose a lo largo de nuestra vida, así pienso que fue con la vida de Bill. Los estudios que tuvo de economía, administración, derecho, ingeniería, ser autodidacta, la experiencia en fideicomisos, todo su fondo y su sufrimiento alcohólico, le da una visión amplia a lo que puede llegar a ser Alcohólicos Anónimos. Una respuesta para la sociedad en general. El camino de 1938 con la constitución legal de una fundación que va a manejar las relaciones públicas y el libro que ya va a empezar a escribir para 39, que se publica, le va dando una visión que esta es una necesidad. Poca preocupación tiene él, aunque todavía hasta 1945 se publica la primera tradición, el borrador en Grapevine. Él consulta, él lo que va escribiendo lo va consultando. Primero, creo yo que es una acción indispensable de todos los que aspiramos a ser servidores. Consultar para alimentarte, que en esa lluvia de ideas te va llegando la línea a seguir para lo mejor para la agrupación. Entonces, constituyen la Fundación Alcohólica en 38 y de muy rápido él se pasa en este párrafo para el problema que tiene en 48, que se sabe del problema de salud del doctor Bob. ¿Funcionó bien la Fundación Alcohólica en el trabajo de las relaciones públicas de 38 a 48? Indudablemente, el crecimiento fue claro y objetivo. Sin embargo, el sentido estructural de los servicios mundiales es que siempre hay cosas que hay que evaluar y proponer para los cambios que se van dando con respecto a la administración y a la prestación de nuestros servicios mundiales. De ahí que anualmente se lleva a cabo una conferencia en todos los países donde nosotros estamos estructurados. El cambio para 1954 a Fundación Alcohólica, ese cambio de Fundación Alcohólica a lo que es la Junta de Servicios Generales para 54, no es una situación que se ha dado tan objetiva y tan clara, no. Los administradores era gente no alcohólica, surgida precisamente de los contactos que había tenido Bill W. a través de su cuñado Leonard Strong. Leonard Strong lo pone en contacto con aquellas personas que trabajan con Rockefeller y que son los encargados para poder canalizar los recursos de los Rockefeller para servir causas que pueden ayudar a la sociedad. Y en 38, la creación de esa administración, Fundación Alcohólica, va a ir encaminada a 3 grandes objetivos que nos señala precisamente este párrafo que leímos. Tener literatura uniforme para lo que va a llegar a ser Alcohólicos Anónimos, que estamos en 38. Sí. Tener quien maneje las relaciones públicas. Los primeros alcohólicos llegaban a hospitales y se pensaba también en tener hospitales baratos para esos alcohólicos que requerían hospitalización. Todo ello son pensamientos que llegan a Bill W., que van en bien de toda la gente que inicia Alcohólicos Anónimos, que van a obtener asesoría de los antiguos,
Piensan en un medio de comunicación interno, en una revista. Piensan en que no se puede quedar solamente en el país de origen el mensaje de fe y de esperanza que hemos recibido nosotros, y que seguramente tiene que llegar y necesidades de traducción de la literatura a otros idiomas. Es ese sueño, es ese idealismo, no en bancarrota, sino algo que se va a empezar a formar y que se va a ir cristalizando conforme se va materializando acción por acción, que con mucho sufrimiento, con muchas carencias económicas, empezamos nosotros a constituirnos poco a poco a través de la historia. Todos esos pensamientos en la Fundación Alcohólica que surge, que está constituida legalmente, que es manejada por más no alcohólicos, que la constitución legal consta de 3 no alcohólicos y 2 alcohólicos, que ellos se están encargando de administrar, pero que siempre Bill W. está para orientar junto con el Dr. Bob. Por eso la responsabilidad que nos va a señalar el concepto de ceder para que la autoridad la vaya obteniendo sea permanente, constante y persistente a lo largo de la historia. Ok, perfecto. Y bueno, sí es verdad, ¿no? Es rescatable la idea de, primeramente, el Alcohólicos Anónimos, su estructura legal inicia como una fundación, ¿no? El cambio que se da de 1900, eso es en 1938, como aquí bien lo menciona, y en el 48 es cuando se da esta conversión, donde finalmente se hace la Junta de Servicios Generales y se delega. Entonces, pues voy a continuar la lectura que dice por aquí. Para el año de 1950, casi todos aquellos sueños de servicio mundial iniciales eran ya una realidad. En los 12 años después de la creación de la fundación, el número de miembros de AA había crecido de 50 a 100,000. Las tradiciones de AA habían sido escritas y aceptadas. Una segura unidad reemplazaba el miedo de duda y los conflictos y desacuerdos. Nuestro servicio mundial había desempeñado indiscutiblemente un papel importante y efectivo en ese desenvolvimiento. El servicio mundial, por lo tanto, había cobrado una significación crucial para el futuro de AA. Si estas vitales entidades fracasaran o se estancaran, nuestra unidad interior y la transmisión de nuestro mensaje a los incontables alcohólicos del exterior sufrirían serios y quizás irreparables daños. Bajo todas las circunstancias y a cualquier precio tendríamos que sostener aquellos servicios y la transfusión de sangre vital que se estaba impulsando por las arterias mundiales de nuestra comunidad. Entre los grupos de AA ya se habían comprobado que se podían sobrevivir a las fuertes presiones y esfuerzos. ¿Pero qué podríamos nosotros tolerar una falla en el corazón de nuestro servicio mundial? Entonces nos preguntamos, ¿qué precauciones adicionales debemos tomar para salvaguardarnos definitivamente contra el deterioro o el colapso? Sin embargo, el periodo de 1945 a 1950 fue de un éxito tan exuberante que muchos AA pensaron que nuestro futuro estaba totalmente garantizado. Creían que nada podría sucederle a nuestra sociedad, porque Dios estaba con ella para protegerla. Esta actitud contrastaba extrañamente con la severa vigilancia que nuestros miembros y grupos ejercían entre ellos mismos. Ellos habían evitado prudentemente que la providencia tuviera la responsabilidad total por su propia eficacia, felicidad y sobriedad. ¿Qué opinión le merecen estos párrafos del concepto 1, padre? Me parece muy importante, muy alentador esa empresa que van constituyendo. Y bueno, ya no olvidemos que ya estuvo escrito el manual, hace referencia precisamente de lo que van a significar las tradiciones.
Digo, de 50 a 100,000 miembros ya para 1950, aquí ya nos hace como entrever que ya tuvimos nosotros un pequeño contacto con nada más llega a la mayoría de edad. Que ya sabemos que la agrupación, gracias a lo que significó el segundo artículo en periódico que hace Jack Alexander en 42, que sube la membresía de 2,000 a 8,000 miembros y que se va multiplicando, porque algo que tenemos los alcohólicos es que cuando recibimos el mensaje de esperanza, cuando recibimos el mensaje de vida, cuando tenemos ya, no andamos buscando el suicidio en la cruda, ya no andamos queriendo morir, la mejor forma que tenemos de manifestar nuestros deseos de vivir es transmitiendo el mensaje. Esa parte que debemos de mantener, que fue mantenida por los iniciadores y que seguramente tenemos esa herencia todos los alcohólicos. Transmitir ese mensaje de esperanza a toda la gente que está dentro de los grupos con respecto a la práctica y a los que desconocen todo ello. El esfuerzo de todo lo que significó la cruzada del Caribe por el capitán Jack, que distribuye literatura en más de 30 países. Esos pequeños granitos que se van sembrando y van germinando en cada país, que va logrando que vaya creciendo sin orientación quizá estructural, pero como una necesidad para empezar a mantenerte sin beber, ya tener 100,000 miembros, pero sabemos que las problemáticas se van generando. Ya las tradiciones, respetar el bienestar común, identificar la autoridad en un grupo, las características de la conciencia, estar abierto a todos los miembros. Ya la tercera tradición había tenido hoy un cambio en 1958, cuando decía que el único requisito era el sincero deseo. En 58 se cambia del sincero deseo a solamente el deseo de dejar de beber. Todas esas situaciones que se van generando, que son discutidas en la Fundación Alcohólica, que va proporcionando asesoría Bill W. y el Dr. Bob, pensar en la propia historia de Alcohólicos Anónimos, cuando llega el mensaje en 46, cuando el mayor Barrón ya está escribiendo a las oficinas en Nueva York para obtener información, cuando empieza en su periodo de sus inicios Ruth Hook, la secretaria, a empezar a contestar la correspondencia del interior en Estados Unidos y de lo que significa en el mundo. Cuando yo escuchaba esto en el grupo, decía yo, y bien decías tú, si no me interesa ni mi vida, ¿qué me interesa la vida de los demás? Que dejen de beber o no en otros países no me importa. Lo que yo quiero es no beber hoy. Y pensar que todo eso fue gracias al servicio mundial, que los servicios mundiales han logrado hacer lo que es ahora Alcohólicos Anónimos, y que necesariamente el ubicar dónde radica la responsabilidad final, dónde radica la autoridad fundamental, cuáles son los ingredientes que vamos a ver más adelante de la conciencia colectiva en nuestra comunidad, y cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas constantes que vamos a tener para impedir que haya una conciencia colectiva y que sea una libre manifestación. Esta parte del concepto nos dice que va a haber circunstancias adversas y va a haber circunstancias favorables, pero que los servicios mundiales tienen que mantenerse. Y habla de esa transfusión de sangre vital. Esos viejos que vamos sirviendo en la estructura y que por principio espiritual de rotación nos vamos haciendo a un lado, y que llega precisamente la transfusión de esa sangre vital, de esos nuevos servidores
que van a impulsar las arterias mundiales de nuestra comunidad. Aquellos que ven el ejemplo en los viejos, y si no ven el ejemplo en los viejos, los guía la literatura para que tengan la esperanza, el deseo, el impulso para seguir adelante. Que puede haber una falla probable en el corazón de los servicios mundiales por falta de comunicación, por problemas administrativos, por situaciones que vamos a ver un poquito más adelante y nos va previniendo el concepto. Así como nos dice los atributos para la formación de la conciencia, nos habla del riesgo, de las amenazas que va a haber para que no se pueda lograr realmente lo que es la conciencia. Por eso habla, ¿qué precauciones vamos a tomar nosotros para evitar un deterioro o aún el colapso? Era difícil pensar en ello, porque de 1945 a 1950 ya se estaba iniciando y manteniendo literatura uniforme, una política adecuada de relaciones con el público. Ya estaba establecido un medio para atender peticiones de ayuda. Ya en 46 había empezado el Grapevine, que empezó como un boletín, después una revista nacional y después la revista mundial. Ya empezaba a haber conflicto por el manejo del dinero, pero ese éxito de 45 a 50, en muchos alcohólicos decían, tenemos el futuro garantizado. Vamos entendiendo y nos va señalando el concepto, lo difícil que es cuando nosotros, en los 12 pasos, nos hablan de un poder superior, luego nos hablan de un Dios definido que te va a proteger en la forma individual, que vas a crecer y te va a cuidar en la forma individual. Y en la tradición segunda te dice que puede manifestarse en la conciencia de grupo, en su manifestación, pero te va diciendo el riesgo de creer, como creyeron en un inicio sus compañeros, que la providencia tenía garantizado que nos fuera bien, que nos esperaba un mundo eficaz, feliz y sobrio. Esa era una idea, pero no era la verdadera realmente. Ok, perfecto. Recuerden que si tienen alguna duda pueden regresar cuantas veces sea necesario el video, porque vamos de una forma muy tranquila. Y bueno, quiero también mencionar que los conceptos, y bueno, iniciando desde el primero, son aplicables desde cualquier nivel de servicio, llámese grupo, distrito, área, junta de servicios generales. Eso debe de quedar muy claro porque ya lo platicamos y lo planteamos en el podcast, padrino, de cuando hicimos el podcast general de los 12 conceptos. Ignorantemente se pensaba que, anteriormente se pensaba que los conceptos solamente eran para la estructura. Bueno, me refiero a la estructura desde la Junta de Servicios Generales para abajo, ¿verdad? Nada más voy a hacer esa puntualización porque son muy importantes. Es muy importante toda esta información y que bueno, voy a seguir dándole lectura al concepto 1 que dice de la siguiente manera. Cuando en la Oficina Central de Servicios de AA empezamos a aplicar este principio ya aprobado de pare, mire y oiga a los asuntos mundiales de AA, se pensó que nosotros no éramos más que unos pesimistas carentes de fe. Muchos nos decían, ¿para qué cambiar las cosas? Van bien así. ¿Para qué llamar a los delegados de toda parte del país? Esto quiere decir gastos, cuestiones políticas, y a nosotros no nos conviene ninguno de los dos. Y el golpe contundente era siempre el mismo. No compliquemos esto, mantengámoslo sencillo. Tales reacciones eran muy naturales. El miembro común y corriente preocupado con su vida de grupo y con llevar a cabo su propio paso 12 no sabía casi nada del servicio mundial de AA, ni uno.
entre los miles de nuestros miembros, podía decir quiénes eran nuestros custodios. Ni uno, entre 100, podía decir lo que se había hecho por el bienestar general de AA. Decenas de miles debían su oportunidad de lograr la sobriedad a la callada actividad de nuestros custodios y servicios generales, pero muy pocos se daban cuenta de esta verdad. Entre los mismos custodios se desarrolló una profunda división de opiniones. Durante mucho tiempo la mayor parte de ellos se opusieron fuertemente a reunir una conferencia representativa de delegados de AA, ante la cual debían rendir cuentas. Creían que los riesgos eran inmensos y que la política, la confusión, los gastos y las inútiles peleas eran el resultado. Era cierto que las calamidades resultantes de iniciativas mucho menores, tales como servicios locales de AA y clubes, habían sido en varias ocasiones mayores. De aquí resultó ampliamente difundida la convicción de que se presentaría el desastre si se intentara reunir una conferencia representativa de todos los AA. Estos argumentos no eran infundados, al contrario, resultaban muy difíciles de refutar. Sin embargo, en 1948 ocurrió un suceso que produjo gran impresión entre nosotros. Se supo que el Dr. Bob padecía de una enfermedad grave. Esta infausta noticia nos hizo darnos cuenta del hecho de que el doctor y yo éramos casi el único vínculo entre nuestros prácticamente desconocidos custodios y la comunidad a la que servían. Los custodios siempre habían confiado fuertemente en los consejos del Dr. Bob y los míos. Ellos ya tenían un control absoluto sobre los gastos, pero necesariamente pedían opiniones cada vez que se presentaban problemas de política general. En esa época los grupos tampoco tenían demasiada confianza en los custodios para la dirección de los asuntos de servicio. Todavía recurrían al Dr. Bob o a mí, de suerte que teníamos una sociedad cuyo funcionamiento dependía casi totalmente del buen crédito y confianza de que en aquellos tiempos gozábamos sus fundadores. Había que encarar el hecho de que los fundadores eran mortales. Hasta aquí voy a quedarme, porque bueno, creo que esa es la carnita de este primer concepto, ¿no? En donde, híjole, creo que viene de demasiada información que quisiera que usted no la interpretara. ¿Qué opinión le merece cada uno de estos párrafos que leímos, o a qué refiere cada uno de ellos en cuanto pues este primer concepto? Me parece muy importante lo que observa el principio de pare, mire y oiga. Esto no se puede dejar de lado todo lo que fue Bill W. con respecto a cuando va a investigar todo el futuro de la General Electric, de la cementera Portland, de revisar y proyectar lo que estaba sucediendo en Bolsa de Valores, cuando él se atreve a ir a investigar a las empresas que él veía con futuro, hasta dónde podían llegar. Todo ese cúmulo de experiencias de investigador. Bill W. escribía sobre política gubernamental en Estados Unidos. Nunca mandó nada, pero escribía él. O sea, tenía facilidad por alcanzar a ver esa visión de la que nos va a hablar después el noveno concepto. Por eso dice, bueno, estamos en 38, vamos para 48. Habrá necesidad de parar. Vamos a evaluar. Vamos a mirar lo que estamos haciendo. Vamos a escuchar a los que hacen las cosas y a los que reciben los que hacen las cosas. Evaluar la opinión de la comunidad. Evaluar y escuchar a quien hace las cosas. Esos son principios que se van a ir concretizando desde mi punto de vista a través de el estudio de los conceptos, pero que en las primeras conferencias ya se van dando. La conferencia, desde la primera en 1951 a 54, de forma experimental, no tienen el formato que tenemos ahorita. Y seguramente
el formato que tenemos ahorita de una conferencia va a variar porque el objetivo de la conferencia es escuchar al pueblo donde radica la autoridad y elaborar un formato en conferencia que se preocupe por problemas reales y dé opiniones reales sobre problemas actuales que tenemos dependiendo del país que se trate. Esa parte de pare, mire y oiga a los asuntos mundiales es muy importante, porque entonces dices, es que eres pesimista, todo está bien. Bueno, si es que está bien, vamos a validar que esté bien. Y cuando propone Bill W. en 48 el plan de la conferencia, vale la pena rescatar que Leonard Harrison y Henrietta Sieberling, que forman parte del cuerpo directivo de lo que es la Fundación Alcohólica, ellos renuncian, porque le están diciendo a Bill W., nosotros administramos el dinero, administramos las relaciones públicas, y ahora tú lo que estás proponiendo es que surjan delegados de cada parte del país. Esto va a costar dinero, va a haber política, los alcohólicos son conflictivos, no nos convienen. Ellos renuncian cuando Bill W. propone el plan de la conferencia. Más adelante regresan. Pero Bill W. se mantiene firme. Y por otro lado, los grupos de Akron no estaban de acuerdo. Y lo que señalaban era, mantengámoslo sencillo. Eso es una parte que nos resalta, o a mí me da la impresión, que si estás haciendo bien las cosas, hay que validar las que están bien. Pero al revisarlas y no estás tan bien, entonces vas a optar por una propuesta que mejore lo que está mal y tiendan a hacer bien. Pero hay otra problemática. Cuando Bill W. lo comenta, él ya tiene la experiencia en las tradiciones. Cuando él empieza a difundir las tradiciones, los grupos le dicen, no nos hables de tus malditas tradiciones, dinos dónde escondías la botella. Sí, normal, eso hasta la fecha. Pues. Eso hasta la fecha. Sí. Entonces imagínate si había problemas con la tradición. Ahora, el alcohólico preocupado por sus problemas cotidianos, la vida del grupo, el conflicto del grupo, el trabajo del paso 12, no le interesaban los servicios mundiales. El nombre de los custodios, si hay custodios clase A o custodios clase B, ¿quién podría contestar? Imagínate, 1 entre 100 no sabía del bienestar general. Estaban preocupados por su sobriedad, pero no estaban interesados por la actividad de los custodios. ¿Qué hace cada custodio? ¿Cuál es su objetivo? Lo vamos a ver cuando lleguemos al 11º concepto, donde va a definir las actividades rutinarias de cada comité permanente de la Junta, sus actividades dictadas por las acciones recomendables de cada conferencia. Entonces, ¿cómo vas a luchar sobre esto? Va a ser muy difícil. Entonces, entre los mismos custodios, no solo entre la población, entre los mismos custodios se desarrolla una división de opiniones. Una división de opiniones que va a generarse con respecto a las problemáticas que se tienen en Alcohólicos Anónimos. Se oponen los mismos custodios en la propia Fundación Alcohólica. No están de acuerdo en que se forme una conferencia representativa y, sin embargo, Bill W. se mantiene firme. Ya en otro folleto nos señala cómo cuando después de que viaja a Europa, después de que viaja a Canadá, Bill W. regresa convencido de que el plan de la conferencia es una necesidad, que vale la pena correr los riesgos, que puede haber gastos que van a ser útiles,
que los servicios locales, recordemos que los servicios de Paso 12 intergrupales, su origen es el club. Bill W. vive en el club de la calle 24 para noviembre de 1940. Ahí está viviendo en franca crisis económica. Todo ello ya lo ha estado viviendo, todo ello lo va sabiendo la comunidad. Pero ya lo que viene a desencadenar en 48 esta fuerte necesidad del plan de la conferencia es el padecimiento del doctor Bob. Ahí entonces no vamos a ser inmortales. ¿Quién nos va a suceder? ¿Quién se va a encargar? Porque el lazo entre los grupos y las inquietudes de los grupos y la Fundación Alcohólica solamente tenía un conducto: Bill y Bob. Entonces habría que buscar que ese conducto se ampliara. Eso es lo que busca Bill W. en el plan de la conferencia, que sean los representantes de cada estado los que se van a encargar de ver la política general, que va a haber una necesidad de tener una administración de los servicios, pero que la orientación de esa administración de los servicios tiene que dirigirla los grupos de Alcohólicos Anónimos, porque hasta ese momento solo recurrían a Bill y a Bob. Entonces, esa era una parte. Los fundadores son mortales, y esa idea y ese concepto que viene radicado de la segunda tradición es lo que nos va a ir dando esa orientación para la libre transferencia del liderazgo. Ok, sí, esta parte de la muerte, finalmente creo yo, desde mi punto de vista, hace centrar y definir la necesidad de una estructura, ya que de otra manera, pues Alcohólicos Anónimos como un todo iba a estar disperso, ¿no? Y lo que finalmente trata de hacer la estructura es unificar varios conceptos, varias cosas que plantean los principios. Entonces dice por aquí en el concepto, dice: cuando el doctor Bob y yo muriéramos, ¿quién iba a aconsejar a los custodios? ¿Quién iba a unir nuestra junta de custodios tan escasamente conocida y los miles de grupos que teníamos? Por primera vez pudimos ver que únicamente una conferencia representativa podía ocupar el lugar del doctor Bob y mío. Era necesario llenar este vacío sin demora. No podía tolerarse un cabo suelto de tan peligrosa magnitud. Sin importarnos los gastos o las dificultades, teníamos que proceder a reunir una conferencia de servicios generales de AA y entregarle el cuidado de todos nuestros servicios mundiales. No se requería mucha imaginación para observar que si no procedíamos con entereza y prontitud, podríamos encontrarnos con el castigo de un colapso, que encontramos el castigo de un colapso total. Dice: empujados de esta forma por nuestra propia convicción, tomamos las acciones necesarias. Ahora que la conferencia entra en su segunda década, podemos ver que nuestros miedos iniciales acerca de las dificultades que podrían entrañar la conferencia eran infundados en gran parte. Los resultados obtenidos de la conferencia superaron nuestras esperanzas. Se ha comprobado totalmente que los grupos de AA pueden y podrán tener a su cargo la responsabilidad final del servicio mundial de AA. Hubo otras razones para esta transferencia básica de la responsabilidad y autoridad final de AA en su totalidad. Tales razones están centradas en la tradición 2, la cual dice: para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como lo expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son sino servidores de confianza, no gobiernan. La tradición 2, como todas las demás tradiciones de AA, es la voz de la experiencia basada en los ensayos de miles de grupos desde nuestros primeros tiempos. Los principios fundamentales de la tradición 2
son de una claridad cristalina. Los grupos de AA son la suprema autoridad y sus líderes deben estar investidos únicamente de responsabilidades delegadas. La tradición 2 había sido escrita en 1945 y nuestros custodios habían aprobado su publicación en ese entonces, pero solo en 1951 se reunió la primera conferencia de servicios generales, todavía en forma experimental, para determinar si la tradición 2 podría aplicarse satisfactoriamente en AA como un todo, incluyendo a los custodios y a los fundadores. Debía ponerse en claro si los grupos de AA, en virtud de esta conferencia, tendrían la capacidad y la voluntad para asumir la responsabilidad final de la operación del servicio mundial. Nos demoramos 5 años más para que todos pudiéramos comprender que la tradición 2 era para todos. Pero en San Luis, en 1955, supimos definitivamente que la Conferencia de Servicios Generales iba a servir y a trabajar permanentemente. ¿Qué merecen en su opinión, su interpretación, estos párrafos, padrino? Porque son muy, pero muy interesantes también. Primero, esa idea que llegamos a tener nosotros de sentirnos indispensables. Y la parte de la transferencia en la tradición y preparar y formar a las nuevas generaciones. Y se preguntaban, los custodios requerían orientación, consejos. ¿Quién los iba a aconsejar? Si nadie los conocía, ¿cómo se iban a acercar? ¿Cómo iba a llegar la comunicación generada por aquellos custodios no alcohólicos desconocidos? ¿Quién les iba a hacer caso en el pueblo de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué conductos iba a haber para difundir toda la operación administrativa si faltaba Bill W. o si faltaba el Dr. Bob? Había que crear esos lazos constantes para que todo ese funcionamiento llegara a los alcohólicos. Ese vacío tenía que llenarse. Por eso iba a valer la pena los gastos, iba a valer la pena la periodicidad para llevar a cabo la Conferencia de Servicios Generales. O sea, una reunión al año que reuniera a los que están haciendo el servicio, rendir cuentas. Y los representantes de cada estado de la Unión Americana recibir ese estado de cuentas de los servicios mundiales. Y esos representantes de cada estado difundir a lo que van a ser las áreas, los distritos y los grupos, para que pudiera interesarse la comunidad de esos problemas de relaciones públicas, de las necesidades de financiamiento, de cómo manejar la política nacional de Alcohólicos Anónimos. Eso requería una acción. Lo que se pensó en 51, que se lleva a cabo la primera conferencia, cuyo lema es servir, no gobierno, servicio, no gobierno, es precisamente el corazón. Bill W. está viendo ya para 1960 y cuando dice esos miedos que tuvimos en la primera década, al inicio, resultaron infundados. Tenemos resultados que han superado la esperanza. La expansión de Alcohólicos Anónimos se ha dado gracias a los servicios mundiales, a esa comunicación de país a país que va sorteando para las problemáticas actuales en funcionamiento, en traducción, en expansión, en colaboración con entidades públicas y privadas que se va dando en países anteriores. Por decir algo, en la conferencia 73 en Estados Unidos y Canadá, un problema fuerte que trataron ahí.
Dicen, los tiempos ya no son como antes. No nos están llegando solamente alcohólicos, nos están llegando alcohólicos más otras adicciones. Y también dicen, antes no teníamos el problema de las redes sociales. Y dice la conferencia, y recomienda la conferencia en Estados Unidos, no hay quien pare las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los alcohólicos? Difundir a través de los principios tradicionales y el conocimiento de los principios una información real, verdadera, objetiva, clara, pertinente de lo que dicen los principios, contra la expansión de cualquier opinión que pueda darse en redes sociales. Esos son los problemas reales que va atendiendo la conferencia. ¿Para qué? Para poder fortalecer el conocimiento y el crecimiento que van dando nuestra conferencia. Remarca precisamente lo que es la tradición 2. Se ha validado la tradición 2, lo que va a significar la autoridad, lo que es la delegación, lo que es la confianza al servidor, se contempla, sí es cierto. Y podría decir alguien, pero si yo conozco servidores que van en contra de lo que están ustedes platicando. Es que cada servidor y cada individuo obedece a una conciencia. Si la conciencia tiene los atributos que ya casi vamos a ver, va a pedir cuentas claras. Pero si la conciencia no tiene atributos de conciencia, solamente es mayoría, no va a pedir cuentas de nada. Esos son los riesgos. No te garantiza el concepto la aplicación de los principios. Lo que sí te garantiza el concepto es que si lo estudias, lo discutes en el grupo, dedicas una reunión al mes en el grupo para estudiar un concepto, a largo plazo vamos a tener una comunidad enterada y consciente de cuál es su propósito, su objetivo, además de su vida personal. Eso no significa que no se vaya a enamorar a lo tonto, no. Eso es otro atributo que se puede dar en los grupos. Entonces, esta tradición, escrita en 45, aprueban su publicación y ya para 51, en la primera conferencia, en forma experimental, se aplica. Y se aplica satisfactoriamente. Los grupos son los que van a vertir donde esa autoridad que ha sido delegada a través de un representante. Por eso la insistencia en nuestros servicios generales. Tener un representante que permita la comunicación estructural, aunque nos tardemos en elegirlo, aunque nos tardemos en prepararlo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ya en 55, 5 años en periodo experimental, se constituye y se confirma. Sí es cierto, sí, la conferencia representa fielmente la conciencia de Alcohólicos Anónimos. Va a servir y va a trabajar permanentemente. Perfecto. Y pues bueno, vamos a darle lectura a los últimos párrafos de este concepto 1, que dicen de la siguiente manera. Tal vez muchos de nosotros estamos todavía confusos acerca de la conciencia de grupo de Alcohólicos Anónimos, de lo que verdaderamente es. A través del mundo entero hoy estamos presenciando la desintegración de la conciencia de grupo. Las naciones democráticas siempre han albergado la esperanza de que sus ciudadanos sean lo suficientemente ilustrados, lo suficientemente morales y lo suficientemente responsables como para manejar sus propios asuntos por medio de representantes elegidos. Pero en muchos países de gobierno autónomo vemos el advenimiento de la ignorancia, la indolencia y la intriga por el poder en los sistemas democráticos. Se está desvaneciendo las fuentes espirituales de rectos propósitos e inteligencia colectiva. Consecuentemente, tantos países se han visto tan desvalidos ante estos problemas tan desesperados que la única respuesta ha sido la dictadura. Felizmente para nosotros no parece haber mucho peligro de que tal calamidad no suceda a los AA.
La vida de cada individuo está basada en los 12 pasos, así como la de los grupos está basada en las 12 tradiciones. Sabemos positivamente que el castigo por desobedecer estos principios es la muerte para el individuo y la disolución para el grupo. Una fuerza aún mayor para la mitad de AA es el amor que tenemos por nuestros hermanos y por los principios sobre los cuales hemos basado nuestra manera de vivir. Por ello creemos ver en nuestra comunidad una sociedad espiritualizada, caracterizada por suficiente esclarecimiento, suficiente responsabilidad y suficiente amor para con el hombre y como para Dios, como para asegurar que nuestra democracia del servicio mundial pueda funcionar bajo todas las circunstancias. Tenemos plena confianza de que nuestra dependencia de la tradición 2, de la conciencia de grupo y de nuestros servidores de confianza, a esto se debe que nosotros, los primeros miembros de AA, hayamos investido a la Conferencia de Servicios Generales con el sentimiento de mayor seguridad, la autoridad para dar forma, por medio del trabajo de sus delegados, custodios y trabajadores de servicio, al destino que Dios, según esperamos, en su infinita sabiduría, nos tenga reservado para todos nosotros. ¿Qué opinión le merecen estos últimos párrafos del concepto 1? Aquí me va aclarando que puede estar, bueno, yo tengo mi grupo base puede estar lleno, pero a lo mejor no tenemos esos atributos que nos dice que debe de tener lo que es la conciencia. Entonces, aquí BW me va señalando lo que las naciones democráticas, nosotros somos una población, una nación espiritual. ¿A qué aspiramos nosotros para que nuestros miembros, los ciudadanos, los alcohólicos, podamos nosotros tener realmente una conciencia de grupo? Habla suficientemente ilustrados. ¿Cómo entiendo yo suficientemente ilustrados? ¿Cómo voy a lograr yo que en mi grupo base estudien y nos ilustremos en los 3 legados? Puede ser a través de la junta de servidores. Si en el grupo hay un jerarca, no va a haber junta de servidores, va a ser lo que él dice. Así es. No va a haber junta de trabajo, va a decir, ya lo decidí. ¿Cuál va a ser la base? Junta de servidores. Plantear la autonomía de un grupo. Algunos grupos la ponen por escrito. Esta es nuestra autonomía. Tenemos un plan y un temario diario, pasos, tradiciones, libro grande, mayoría de edad, revista Dimensión, en fin. Lo decide el grupo. Ellos creen y practican el autogobierno. Todos van a buscar la ilustración colectiva, no solo del líder o el jerarca. Todos vamos a participar con inquietudes, con propuestas. Y de esa manera, no solo vamos a hablar del diario morir todos los días, no solamente de los problemas cotidianos, que mi esposa es una dictadora y mis hijos unos desobedientes. No, eso ya lo sabemos, nos pasa a todos. No, vamos a hablar de los principios que podemos practicar. ¿Cómo vamos a buscar y encontrar que la conciencia de grupo sea suficientemente moral? Me ha tocado ir unos viejos que dicen, este programa no es moral. Hermano de mi alma, lee el capítulo 4 del libro grande y ahí te dice de manera clara. No, que aquí no se hacen buscar amigos. Lee, por favor, hermano querido, Una visión para ti, y ahí dice que vamos a encontrar a los mejores amigos. A veces oímos algo de nuestros viejos de hace 46 años, 48 años, y nos casamos con esa idea. Entonces, ¿cómo voy a ser yo moral? Porque alguien me puede decir, no, pues lo que es moral para ti es inmoral para mí.
allá en Arabia puedo tener 7 mujeres, pues vete a Arabia, aquí estás en la Ciudad de México. O sea, hay otra forma, hay otra medida. ¿Cómo voy a practicar la moralidad si no practico los principios o no los conozco? Pues prefiero permanecer ignorante, ni ilustrado ni moral. Y te dice, una conciencia ilustrada, una conciencia moral, también si le agregas que sea suficientemente responsable. ¿Cómo adquiero yo la responsabilidad? Cuando me dijeron, vas a servir café 6 meses. Pero no sé, no te preocupes, ya sabemos que no sabes, pero lo importante es que empiezas en enero y terminas en junio. Y cada mes vas a dar un informe. Pero es que no puedo darlo. No te estamos preguntando, es que lo vas a dar. Así es la costumbre aquí. Vamos a reconocer una autoridad colectiva decidida entre todos. Y la conciencia, en la construcción de su autonomía, ha dicho que para ser ilustrados, morales y responsables, nos vas a entregar un informe como servidor cada mes. Y te vamos a hacer observaciones y va a haber propuestas. Así vas a aprender a ser responsable. ¿No quieres hacer nada? Entonces manéjate por tu cuenta. No obedezcas a nadie. Métete de grupo en grupo. No hagas base en ningún lado. Pero que decidan todos, no nada más tú. Entonces te dice, ¿pero qué estamos viendo en otros países? Que puede haber ignorancia, indolencia e intriga. A mí no me importan los principios, yo con que deje de beber tengo. Y si tú le sumas a esa postura la de 15 en un grupo de 17, no va a privar la ilustración, va a privar la ignorancia. Y a un viejo terco y aspirante a jerarca, entre más ignorantes estén los miembros de su grupo, es mejor, porque los va a manipular. Si la conciencia está ilustrada, busca la moralidad y la responsabilidad, va a tomar buenas decisiones. Pero si aparte de ignorante, eres indolente, a mí no me importa lo que hagan, a mí no me importa que transmitan el mensaje, no me importa ir a los comités, yo soy el medias juntas y antes de la 7ª me escapo. Pues ignorante e indolente. Y aparte de todo, intrigoso. Oye, ignorante, todo poco te importa. Y aparte, ignorante, intrigoso y metiche. Oye, pues ante una situación así, ¿qué es lo que va a privar? Un dictador, un jerarca que manipule, que oriente, que diga, porque nadie va a ser capaz de hacerse, ni le quiere estudiar, ni quiere tener ninguna responsabilidad, y aparte es intrigoso, es la contra. Busquemos la ilustración a través de la planeación y la propuesta de un temario que incluya la terapia libre, que incluya los temas libres, pero que incluya los temas a estudiar. Si conocemos los principios, podríamos aspirar a practicar la moralidad y podríamos aspirar a practicar la responsabilidad. Termina el concepto señalando Bill W. No nos preocupemos, porque sabemos que la vida de cada individuo está basada en los 12 pasos. Admisión de la derrota, admisión de la vida ingobernable, necesidad de ayuda, necesidad de preguntarme qué espera Dios de mí, buscar y escribir la historia de mi vida, confiársela a una persona, estar dispuesto a que Dios disponga de mis defectos de carácter, pedirle humildemente que desaparezca, que disminuya, que le entregue yo mis defectos de carácter, hacer una lista de la gente que he dañado empezando por mí, reparar los daños sin perjudicar a terceros, hacer de la práctica de los nuevos hábitos a través del inventario diario, la formación de nuevos hábitos, buscar el alimento espiritual a través de rezar, orar y meditar
para poder diluir el resentimiento, la culpa, las necesidades y el deseo de venganza, y tratar de servir y encontrar el amor verdadero a través de los demás. Esos son los 12 pasos. Qué fácil es platicarlos y qué difícil es practicarlos. Así es. Por eso algunos llegamos con problema de oído. Yo oí que eran platicados, no practicados. Entonces dice, no hay riesgo, porque sabemos que la vida de cada individuo está basada en los 12 pasos, la practique o no. Y luego dice, pero la vida de los grupos está basada en las 12 tradiciones. Buscar primero el bienestar común, no el individual. Respetar a la autoridad que se dé en el grupo. Tener la puerta abierta para que llegue cualquiera. Formar parte en el autogobierno y la autonomía del grupo. Tener vigente y activar nuestra alta misión de transmitir el mensaje. Hacerlo sin afiliación. Creer firmemente en el autosostenimiento sin recibir dineros de afuera. Saber que por esto no se cobra, pero sí tenemos empleados a sueldo en las oficinas que cobran y les pagamos bien o tratamos de pagarles bien. Evitar nosotros lo que van a hacer la ilustración individual. Vamos a tener comités de servicio que nos apadrinen y nos orienten en literatura, información pública, carcelarias, revista Dimensión. Respetar el anonimato a través de los medios masivos de comunicación y como práctica el anonimato individual para practicar el espíritu de las tradiciones. Oye, qué rápido se dicen, pero qué difícil es practicarlas en el grupo. Tenemos que hacer todo esto si quieres vivir bien, si quieres fortalecer la conciencia. Entonces creemos firmemente que nuestra comunidad es una sociedad espiritualizada y que su característica a alcanzar va a ser suficiente esclarecimiento, ilustración, instrucción, suficiente responsabilidad a través de levantar la mano para cada servicio, sea de 6 meses, de 1 año, de 2 años, siempre rotativo para no crear jerarcas de fantasía, y suficiente amor para con el amor, para con el hombre y para con Dios. Y entendemos el concepto de amor, dar sin esperar. Te critican y sigues colaborando. Te dan de golpes espirituales y sigues recibiéndolos, porque primero es fortalecer. Bajo cualquier circunstancia puede funcionar. Entonces sí, dependemos y tenemos confianza en nuestra segunda tradición, en la formación de la conciencia del grupo y en nuestros servidores de confianza. Por eso, esos primeros alcohólicos invisten, otorgan a la Conferencia de Servicios Generales como un instrumento de sentimiento y de amor para tener mayor seguridad y una autoridad a través de los delegados, custodios, trabajadores de servicio, para que nos lleven al destino que Dios nos tiene encomendado: servir a los demás como hubiéramos querido que nos sirvieran a nosotros. Pues ahí está el estudio del concepto número 1. Grandes ideas centrales que contiene este concepto 1. Entender primeramente por qué los grupos tienen la autoridad fundamental y la responsabilidad final de nuestra estructura. Es por eso que los grupos, dentro de este diagrama que encontramos en todos las agrupaciones, están siempre al inicio de la estructura, porque toda la conciencia colectiva finalmente son los dueños de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, el concepto 1 narra precisamente cómo fue este proceso de transformación. Primeramente en 1938, la Fundación Alcohólica. Recordar esos datos muy puntuales. Recordar también que en 1948 es cuando se realiza este cambio de la Junta de Servicios Generales. El cómo se propone la conferencia precisamente a través de que el doctor Bob
enferma y se dan cuenta que pues ni Bill W. ni el Dr. Bob van a poder ser eternos y que finalmente debe existir un vínculo entre la Junta de Servicios Generales y la comunidad, que al inicio eran ellos, pero posteriormente se cambia el esquema para que los grupos conocieran a sus servidores precisamente. Y que la tradición 2 es fundamental y fue, creo que, la puerta que abrió el camino a los conceptos, porque finalmente se delega la responsabilidad y la confianza en nuestros servidores. Y claro que con miedo, con temor, se hace la primer conferencia, con grandes resultados, grandes beneficios, porque evidentemente existía mucho temor, pero se desvanece a través del tiempo. Posteriormente nos da una clara lección de lo que la conciencia de grupo, lo que se esperaría de una conciencia de grupo en Alcohólicos Anónimos, en donde el estar suficientemente ilustrados, ser suficientemente morales y responsables, 3 atributos que es lo que se esperaría de una sociedad democrática y colectiva, pero que también hay grandes retos a tratar, como por ejemplo la indolencia, la intriga y la ignorancia, las 3 Is. Pero que estamos blindados, o está blindada la estructura y el servicio dentro de Alcohólicos Anónimos por nuestros principios de recuperación y de unidad, porque si la persona desobedece los pasos, pues la persona va a morir. Y digo, para morir no solamente es dejar de beber, sino también puedes dejar de beber y vivir mal, ¿verdad? Mueres en vida, muerte espiritual. Ese sería un gran tema que yo creo que deberíamos desglosar posteriormente. Y asimismo las tradiciones para blindar el grupo y salvaguardarlo especialmente de mí mismo. Eso es en un término muy pero muy general, concepto 1. ¿Y qué conclusión daría finalmente usted sobre este concepto 1? Que pudiéramos interesar a los nuevos al conocimiento de los pasos, las tradiciones, el servicio. Hace muchos años te decían, primero los 12 pasos, un paso por mes. Luego las tradiciones, como son más difíciles, pues una tradición cada 2 meses. Y de los conceptos, olvídate. Ya con que hagas café en el grupo es suficiente. Dedicar un tiempo en la discusión, en una junta de servidores, no va a ser fácil que se adopte el estudio una vez al mes de un concepto. Que invites a alguien de la estructura, que estudien en el grupo. Ese es nuestro ideal a largo plazo. Que el propio grupo vaya creando sus instrumentos para fomentar la instrucción, la responsabilidad y el amor. Que no nos quedemos solo con el conocimiento de la letra, sino que lo llevemos a la práctica, llevando al nuevo de metiche a una información a la iglesia o a la escuela. Y que si podemos fomentar en las nuevas generaciones el interés por la instrucción, por la práctica del programa, por el acercamiento y el fortalecimiento en la unidad, pues probablemente para el futuro podamos tener y cubrir ese ideal que tuvo Bill W. y que seguimos teniendo. Vivir de manera diferente dentro de la estructura, tratando de practicar lo que Dios nos ha dado. Bien, pues muchas gracias. Yo creo que, con el tiempo haremos unos podcasts de cómo practicar el primer concepto, que es, ahorita vimos la parte, ¿sabe? Como teórica, ¿no? Como la parte documentativa o ilustrativa.
Pero no estaría por demás también porque, por ejemplo, hay por ahí algunos ejemplos donde ahí se invierte la autoridad, ¿no? O sea, hay por ahí temas muy, muy en específico que estaría también muy interesante posterior retomar esto, porque es como estudiar el paso, pero después cómo lo practicas, ¿no? O sea, cómo practicas el paso 1, ¿no? Una cosa es lo que se lee, que claro, es lógico y es evidente que primero debo de conocerlo, debo tener conocimiento, debo de estudiarlo, pero también es muy cierto que en el campo de la práctica ya es otra como otra perspectiva, ¿no? De interpretación y de experiencia, ¿no? Entonces, creo yo que también va a ser muy interesante un proyecto a mediano o largo plazo, pero que la verdad este estudio del concepto número 1 pues deja mucha enseñanza. Y pues nada, muchas gracias, padrino. Muchas gracias por desprenderse de su tiempo, dinero y esfuerzo y por regalarnos su valiosa experiencia referente al tema. Y pues bueno, nada, vamos a iniciar el estudio de estos 12 conceptos. Este fue el primero. Espero que les haya quedado claro. Si no es que les ha quedado claro, pues bueno, pueden regresar el audio, el video, cuantas veces sea necesario, con calma. Leímos todo el concepto, está toda la información, se ha interpretado toda, pero de cualquier manera, si tienen algún comentario, alguna duda, pueden dejárnosla en la parte de la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir estos grandes temas de sabiduría, de ilustración con tus compañeros de grupo. Yo sé que estos videos no son como muy interesantes para muchos, ¿no? O sea, sería un tema más interesante, cuestiones de poder, sexo, dinero, etcétera. Pero bueno, aquellos que estemos interesados en el servicio, de llevar a cabo un buen servicio, estos materiales van a ser de gran beneficio para muchos de nosotros. Tengan felices 24 horas y nos vemos hasta la próxima. Chao.